Bien amigos, 7 de la mañana con 17 minutos, martes 15 de mayo. Seguimos pues con el análisis. Primero centrarnos, creo yo, un poquito en el caso, ¿no?, de Paolo Guerrero. Después habrá tiempo para hablar también de lo que tendrá que ser un poquito el talante, ¿no?, del equipo de la selección peruana de fútbol con esta mala noticia para todo el Perú, para toda la selección, para todos los hinchas de fútbol, pero el caso de Paolo Guerrero en sí. Justamente, ya está Daniel con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenos días. Ible Moscoso nos acompaña. Maestro, encantado de tenerte por acá. Al contrario, un abrazo y muchas gracias por la invitación. José Poicón también nos acompaña. A ver, quería arrancar contigo, José, para que nos des el kick-off. ¿Qué es lo que ha pasado con esta nota de prensa, ¿no? Entiendo, es un ente vinculado a los futbolistas dentro de la FIFA. Sí, así es. Hace unos minutos, a través de la página web de la FIFPro, que es una especie de agremiación de futbolistas a nivel internacional, agrupa a todos los futbolistas del mundo que participan en las ligas del mundo y habla acerca de Paolo Guerrero. Si nos siguen a través de Capital Televisión, en un momento vamos a ponerlas en pantalla. Solicita la FIFPro una reunión urgente con la FIFA después de conocerse justamente la resolución que emitió el TAS con la sanción a Paolo Guerrero y los 14 meses de inhabilitación. Básicamente lo que quiere la FIFPro es reunirse con la FIFA y pedir de alguna manera excepcional, a lo mejor, alguna habilitación para Paolo Guerrero, y por ahí estaría jugando el Mundial, ¿no? Es lo que quiere, lo que pide en todo caso la FIFPro, teniendo como antecedentes la carrera de alguna manera intachable que tiene Paolo Guerrero, ¿no? Pero no hay un antecedente previo que haya habido algún caso similar. No lo hay. Complicado. Poco a poco la FIFPro está teniendo mayor alcance en la FIFA. Thinking, como dicen los gringos, es más un wishful thinking, un deseo. Esto es más un pedido gremial que otra cosa, ¿no? Sí, claro. Es como que la agremiación de futbolistas aquí en el Perú pida que habiliten a un jugador que esté sancionado. Y además, o sea, ¿qué hace pidiéndoselo a la FIFA si cuando la FIFA no ve el caso? O sea, la FIFA es, o sea, no... Acá yo siempre digo, ¿no? O sea, hay que determinar bien los términos, ¿no? O sea, la FIFA ve casos exclusivamente futbolísticos, ¿no? Acá estamos hablando del TAS. El TAS ve absolutamente todos los deportes, todas las competiciones, todas las disciplinas deportivas del mundo y en todas las categorías, ¿no? O sea, para el TAS da igual el Mundial de Patinaje sobre hielo como el Mundial de Fútbol. Claro. O sea, una patinadora de hielo que no la conoce absolutamente nadie de repente, o sea, tiene el mismo valor que, qué sé yo, que Lionel Messi, que Neymar, para aterrizar un poquito el ejemplo, ¿no? O sea, que en este caso... ¿Quién fue el que le bajó la sanción a Messi por eso? La FIFA. La FIFA. La FIFA. O sea, todo lo de Messi quedó absolutamente en FIFA. No pasó al TAS en ningún momento. Claro. Además, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Una cosa es un caso por doping en donde la UADA sí tiene legalmente intervención, ¿no?, ante cualquier federación internacional del mundo, y otra cosa es una sanción estrictamente disciplinaria por situaciones de juego, como lo fue el caso, por ejemplo, de Lionel Messi, que podemos o no estar de acuerdo, pero queda dentro del ámbito estrictamente futbolístico. Claro, lo que es que mucho se ha hablado, y te cedo la palabra ahora, mucho se ha hablado del poco peso, ¿no?, institucional de la federación y qué sé yo, pero queda claro que no era el típico peso que, por ejemplo, le otorgan a la Federación Argentina, brasileña, cuando las cosas se ven en la FIFA. Obviamente, cuando pasan al TAS, ya la historia es otra. Ible. ¿Cómo estás, Cristian? Tú eres hombre de derecho. Y correcto. Sabes que, si bien lo evidente para nosotros, para la parte civil, puede ser algo evidente, para el derecho no lo es. Entonces, desde ya, un juez puede dictaminar algo incluso hasta descabellado, ¿sabes? Y ha pasado, no solamente en el derecho deportivo, sino sobre todo en el derecho civil. Son pocos casos, pero hay casos en los cuales tú dices, oye, ¿cómo este juez va a decir esto? No puede ser, no tiene argumento. Sin embargo, somos seres humanos y a veces hay dictámenes que parece que no se ajustan a la realidad. Entonces, desde ahí teníamos que ser escépticos. Yo vi mucho deseo de parte de la prensa nacional acerca del castigo que le iban a poner a Paolo Guerrero, y no se ajustaba, la verdad, simplemente porque nosotros no hemos estado en el juicio, no tenemos los alegatos, no sabemos qué cosa se dijo, tanto en la parte defensiva o en la parte acusatoria. Entonces, todo eso simplemente nos ha servido para especular. Y que en la anterior entrevista que me hiciste, Cristian, te decía algo para que se pueda entender lo más sencillo posible, porque el periodismo tiene que hacer esto. ¿Cómo era posible que la FIFA esté en un juicio donde primero tiene que
culparlo por 6 meses, es decir, para que se me entienda, yo sé que en derecho no hay esto, pero culparlo a medias y luego declararlo inocente para que no lo castiguen 2 años, es decir, inocente a medias. ¿Cómo la parte, o sea, a ver, cómo haces tú para estar en un juicio donde primero tienes que culparlo a medias y luego ser inocente a medias? Pero no es que se le culpa a medias, porque se le declara culpable, pero estamos hablando de la sentencia. O sea, del castigo, 6 meses contra 2 años. Es pero como que... 6 meses, de todas maneras. O sea, el castigo, a ver, el reglamento... No se queden con los 6 meses. El reglamento es bien claro. Yo también he escuchado que dicen... Los 6 el meses reglamento es de era... 1 año a 2 años. Mentira, el reglamento es bien claro. El reglamento dice 2 años y se acabó. 2 años es el reglamento. Hay otros atenuantes, otro reglamento en la cual, que te decía... A Paolo le han puesto el artículo 47, inciso 3, que es 1 año. Pero generalmente son 2 años, todos son 2 años. El inciso 3 del reglamento 47 dice 1 año, por razones excepcionales. O sea, ya desde ya lo de Paolo Guerrero es una cuestión excepcional. No había un caso, incluso, o sea, a medida que se ha ido desarrollando el caso, no ha habido nada parecido. Entonces, te doy esta situación. Pero Ible, sí. ¿Los 6 meses eran una sanción o era casi como una prisión preventiva? Vamos a poner un caso malo. O sea, todavía no te estoy sentenciando, pero te suspendo temporalmente por 6 meses hasta que definamos el castigo. Eso simplemente podemos tener, o sea, es una cuestión subjetiva para nosotros, pero en realidad no lo sabemos. Ahora, yo lo entendí, que para la FIFA era inocente Paolo Guerrero. ¿Por qué? Porque según el reglamento, si le aplican 1 año y luego le rebajan la mitad, según reglamento, en la apelación, que es por reglamento que le pueden bajar solamente la mitad, entonces yo entendía, y te lo dije aquí con el doctor Noriega, que claro, no lo declararon inocente, pero Paolo los había hecho dudar, y esa duda había sido muy favorable para Paolo Guerrero. Yo creo que los alegatos y la defensa de Paolo Guerrero estuvo de acuerdo, o sea, estuvo correcta para que le bajen en una apelación 6 meses. Me parece correcta. El problema es que, por supuesto, el TAS, la WADA o el ALAMA, sabiendo todas, o sea, las 2 instancias, preparándose por una cuestión de imagen, no es porque le tenga rencor o aversión a Paolo Guerrero, ¿no? Simplemente porque, por supuesto, es su obligación, obviamente se preparó, como lo hizo la defensa de Paolo Guerrero, y obviamente ya no pudieron resistir, digamos, la defensa de la acusación de la AMA. ¿Por qué no decías, no nos quedemos con los 6 meses? No nos quedemos con los 6 meses, porque la sanción era de 1 año. La sanción que le impone FIFA, en primera instancia, es 1 año. Y luego esto, por apelación de Paolo, pasa del Comité de Disciplina de la FIFA, que es el ente FIFA de por sí, pasa a un ente de apelaciones que no tiene absolutamente nada que ver, que es otra sala, que es otro, que no tiene absolutamente nada que ver con el Comité de Apelaciones, con el Comité de Disciplina en la FIFA. Y este Tribunal de Apelaciones le reduce la sanción a 6 meses. Esto no quiere decir de que esos 6 meses sea la posición de FIFA. ¿Ok? Porque lo que quedó demostrado en la audiencia del 3 de mayo es que FIFA, como institución, se queda con la sanción primaria de 1 año, que es la que pide que se retorne en la sentencia a Paolo Guerrero. O sea, lo que FIFA pide en la audiencia del 3 de mayo es que se retorne a la sanción primaria original de 1 año. Inclusive, o sea, contradiciendo lo que había manifestado en su momento el Comité de Apelaciones. Pero entonces ya me perdí, porque claro. Entonces habían 3 actores el 3 de mayo. Porque claro, sería la FIFA, la WADA y Paolo Guerrero. Y un árbitro, un juez independiente como que es el TAS. A ver, eso... Pero la WADA no entra recién cuando pasa el caso ya al TAS. Sí, eso es lo que dice, claro. Pero lo que está diciendo es que en el TAS también estaba la FIFA. También estaba la FIFA también claro. tenía una posición. Pero lógico, por eso yo te digo que la FIFA tenía 2 juicios. El primero era un juicio contra Paolo Guerrero. Paolo Guerrero quería la libertad, quería ningún mes. Y la FIFA tenía que mostrarle a Paolo Guerrero por qué le había dado 6 meses. Así sea segunda instancia, de todas maneras pertenece a la FIFA. La TAS es otra cosa. Es igual que tú, y acá en la justicia deportiva, primero vas a la asociación, luego a la federación, pero bueno, todos pertenecen al ámbito del fútbol. Entonces, la FIFA primero tenía un juicio con Paolo Guerrero, en la cual tenía que demostrarle a Paolo Guerrero que por qué le había dado 6 meses. Es cierto, el señor Balbi dice que la posición de la FIFA era 1 año. Eso no es jurídicamente aceptable.
como si primero le está dando 6 meses, ya es el castigo de 6 meses, no puede decir, retiro y te voy a dar un año. Eso no puede ser. Decir que los 6 meses no era una sanción definitiva. No. En segunda instancia, por supuesto que es definitiva. No era una sanción para de la FIFA, para la FIFA, por supuesto, institucional de FIFA. No era una sanción institucional de FIFA. ¿Sino? FIFA lo que dice, lo que manifiesta, es que la sanción que ellos como organización le habían puesto era de 1 año. Y que el Comité de Apelaciones, que es un ente completamente independiente, porque si no, obviamente no sería una segunda instancia, claro, no fue el que claro. le decide bajar. Ahora, pero si todo pertenece esto- a la FIFA. Es igual, bien, o sea, es igual. Es una oficina paralela a la FIFA. Es Ya, igual pero- que la Comisión no. de Justicia aquí, también te dice que la Comisión de Justicia Pero ¿cuál de la es el punto, Federación Ible? está separada. Pero entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué hubo ahí? Digamos, qué? Es algo que no sabemos, Cristian. Es algo que no sabemos. O sea, estamos especulando. El señor Balbi, que es el asesor legal de Pablo Guerrero, dijo que la FIFA había pedido 1 año. Eso jurídicamente no se puede, pero tiene que haber algo de eso. Definitivamente tendría que haber algo de eso. Entonces tengo Al razón. haber. Tendría, claro. Pero, ojo, pero es que no podemos asegurar. O sea, estamos especulando y eso quiero que quede bien claro porque nosotros no hemos asistido al juicio. No, o sea, pero simplemente desde el por una momen- cuestión, claro. No, de- desde de el un- momento de en que sentido se lo- común. de ¿No que es cierto? del que lo manifiesta es Claro. la propia defensa de Pablo Guerrero, o sea, no podemos dudar. Pero me parece. jurídicamente es imposible. Entonces déjame hacer una pregunta acá, no, un tanto maliciosa. Entonces, si tú tenías incluso que el comité de apelaciones, ¿ok? Te había dado 6 meses, ¿ok? Pero que el comité disciplinario había pedido 1 año y que finalmente la FIFA no tenía una posición concreta, porque No, sí, estamos especulando. No, ¿Era 6 no. meses o 1 año? No, pero a ver, si la propia defensa de Pablo dice que la FIFA pidió 1 año, o sea, Ok, 1 año. no podemos dudar, ¿no? Un Me año. imagino. Pero sí hay una cosa clara, que a Pablo Guerrero se le suspendió 6 meses por orden de la FIFA. No, por orden de FIFA no, por orden del comité, del comité de Pero que pertenece a la apelaciones. FIFA. Pero que pertenece a la FIFA. FIFA. Pero Ente es distinto, está bien. autónomo. Yo sé, Claro, yo es sé. autónomo. Yo Pero sé. pertenece a la FIFA. Sí, Ok, claro. pero Ahora, lo que oye, si pero, esto quedaba, para cerrar un poco esta explicación, si esto quedaba en el ámbito estrictamente futbolístico, la FIFA no podía decir absolutamente nada y ahí sí aplica que la FIFA no puede ir contra la propia FIFA. Pero en el momento que Pablo Guerrero, no Pablo Guerrero, en la defensa legal de Pablo Guerrero saca el caso Al TAS. del ambiente estrictamente futbolístico para llevarlo al TAS, la FIFA ya no es juez y parte. La FIFA se convierte en parte, nada más. Correcto. Pero no puede negar la segunda instancia de la sanción que le ha dado la FIFA. ¿Qué era sí, cuál? ahí sí. ¿Qué era cuál? ¿Qué era Ahí cuál? sí, ¿Qué era ahí cuál? sí. No, Los 6 seis meses, pues. claro. No, 6 no, meses. no, Es ahí que la sí. FIFA ya no le podía enmendar la plana a su comité. Exactamente, Está no bien, puede. quedaba en Ya no 6 podía meses. regresar. O por lo menos es lo que creemos, no se puede. Por lo menos pero quedaba en ese, 6 ese meses. argumento es siempre y cuando el caso hubiera quedado en el ámbito estrictamente Tela. futbolístico. Ya, Una ok. vez que Paolo Guerrero o la defensa legal de Paolo Guerrero saca el caso al TAS, ya la FIFA, repito, ya no es juez y parte. Se Correcto. convierte solamente en parte. Ok, Entonces, pero- ahí se le abre la posibilidad a FIFA de poder, No, pero es la misma FIFA. de poder defender la sanción original. No es dar vuelta atrás. ¿Tú te imaginas que si fuese así Pero- en todos los casos, es decir, pues se anularían sentencias que la misma sala haya impuesto? O sea, la FIFA, es cierto, es autónoma, el comité Pero de es que- operación es autónoma, ay, pero te doy pertenece a la FIFA. Te doy la razón, Sí, pero en el yo caso... no veo tanta contradicción. ¿Quién, Yo no veo tanta quién es el contradicción. que saca el caso del ámbito de la FIFA? Pablo Guerrero, por Entonces, supuesto. Ya, yo no entonces, veo. ahí libera yo- a la FIFA yo- de ser juez y parte. Yo no veo contradicción acá, finalmente, lo que ustedes están diciendo. Para mí el tema es claro. Primero se va al comité disciplinario, el comité disciplinario dice 1 año. 1 año. ¿Ok? Pablo Guerrero apela y se va al comité de apelaciones y el comité de apelaciones, estando dentro Según de la reglamento, FIFA, tiene una autonomía. sí, o sea, por nadie le supuesto. dice, oye, apelaciones. No, no, ¿Cómo por vas a supuesto. fallar distinto al comité de No, 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 apelaciones de la por misma supuesto, FIFA? por supuesto. Somos autónomos. Entonces yo digo 6 meses. ¿Ok? Entonces, finalmente queda ahí. Queda ahí. Entonces, obviamente, Pablo Guerrero 6 meses cumplía y estaría libre de polvo y paja. Pero decidieron irse al TAS. Y aquí una afirmación, porque el comunicado dice, both the player and WADA filed appeals. O sea, no fue solamente Paolo Guerrero. O no sabemos quién fue primero, es especulación. Lo más probable es que si no lo hacía Paolo, lo hacía la WADA, igual Claro, iba a claro llegar que al sí, TAS. claro que sí, Cuando igualito iba a llegue llegar, el claro tema que al sí. TAS, la FIFA sí tiene esa opción. Claro, la comité de apelaciones dictó una cosa, pero nuestra posición original era 1 año. Por lo tanto, yo FIFA me paro pidiendo 1 año. Claro. Es que por eso es que Pero yo no decía... está a contradiciendo, ver, porque finalmente el comité de apelaciones por eso es que dijo yo 6 decía- meses, Otra pero cosa. igual te quedabas en 1 año. Por eso es que yo decía, Cristian, que tenía, bueno, primero, bueno, de mi punto de vista, tenía que defender los 6 meses de Pablo Guerrero y luego tenía que acusarlo
que no fueron, perdón, tenía que acusar los 6 meses y luego defenderlo de los 2 años que dice el reglamento. Entonces, desde mi posición, desde mi punto de vista, digamos, pues simplemente subjetivo o por la razón, creo que la FIFA optó por una posición, no podía tener 2 caras. Y optó por una posición y dijo, ¿qué hacemos? O sea, porque ¿cómo vamos a defender a medias o cómo vamos a acusar a medias? Claro. Entonces, la FIFA dijo una posición. ¿Cuál era esa? ¿Un año? Acusarlo un año, claro. Un año. Pedir un año. Creo yo. Ahora, estoy hablando simplemente de especulación porque no estuve ahí. Ahora, pero me imagino por una cuestión de sentido común que creo que la FIFA dijo eso. O sea, la forma como se dice sí cambia un poquito la Ahí llegada ya no final vamos. del concepto, ¿no? O sea, tampoco es que la FIFA haya pedido un año. La FIFA lo único que pidió es simplemente, esta fue mi sanción original, Inicial. quiero que se regrese a la sanción inicial. Sea un año, sea 3 meses, sea 6, sea 2 años, sea lo que sea. Correcto. Y se lavó las manos, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Todo. Claro, se lavó un poco las manos, ¿no? Porque, claro, o sea, es que tenía que Sí, tener dos pero el posiciones. punto es, si tu comité disciplinario no te dio 6, quizá justamente esa diferencia entre el año que le da el comité disciplinario y los 6 meses que luego le da el comité de apelación fue lo que envalentonó a Paolo Guerrero por decir, bueno, de 1 año a 6 meses, bueno, yo apelo una Por vez más y supuesto. termino en 0. Por una cuestión lógica, por supuesto. Pero fue una ese lectura, también pero fue- fue una mala lectura. Pero fue una mala lectura, porque Pero, todo eso, oye, si es que seguía estrictamente el camino futbolístico. Pero hoy ya decimos eso cuando terminó la guerra, ¿no? O sea, somos generales después de la batalla, ¿no? O sea, en el momento, a mí la situación lógica de Paolo Guerrero, además, ojo, no seamos egoístas, solamente estamos pensando en que Paolo juegue el Mundial. Y no nos interesa el resto. O sea, yo he escuchado a los conductores, los comentaristas... Sí, los pero periodistas, dentro del derecho, solamente que- pero Ible, dentro que del juegue derecho el tú vas a lo fútbol. posible. Ok, está bien. Yo me siento, porque yo lo he dicho en mi editorial, claro, me queda claro que Paolo no consume drogas, sigue siendo un jugador ejemplar, Claro. pero papá, ya te habían encontrado eso en el cuerpo. Sí, claro. Entonces, por eso es que en el Y- derecho de la FIFA, el tema es más bien probar tu inocencia y no probar tu culpabilidad. Pero digamos ya que estaba el tema ahí. Lo entusiasmó seguramente no solamente a Paolo, sino también a sus abogados que le habían dado rebajado de 2 años, que era la sanción, a 6 meses. Esa seguramente fue la lo mala entusiasmaron. lectura, creo Lo yo. entusiasmaron. 7:33, una breve pausa y regresamos. No se muevan porque el tema termina siendo también una pregunta. ¿Es justo o es injusta la sanción que se le ha dado justamente a Paolo Guerrero? Venimos con eso. Mañana con 35 minutos, ahorita vamos a elaborar ese tema, ¿no? Lo que tú planteabas, finalmente, ¿no? Que se ha hecho un buen trabajo después de todo. Pero vamos a enlazarnos con Jean Martín desde el aeropuerto porque llega Paolo Guerrero, lo ha mandado desde temprano, porque creo que el vuelo es 9:30. En fin, 7:36. Jean Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, estamos acá en la puerta de los vuelos internacionales del aeropuerto Jorge Chávez, donde calculamos que a las 9 de la mañana en un vuelo de Avianca procedente de Río de Janeiro debe estar apareciendo Paolo Guerrero, el delantero y capitán de la selección peruana, junto a su madre Petronila González, quienes, bueno, ya el día de ayer ya han hablado al respecto, ya han expresado su sentir sobre esta sanción de 14 meses que el Tribunal Arbitral del Deporte le ha impuesto al jugador de 34 años y que conlleva ello que no puede estar en la máxima cita del fútbol. Correcto. Me dijiste, perdón, ¿a qué hora está? No, me 9:30, ¿no, Jean Martín? Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Tengo entendido que es a las 9 de la mañana. Ah, 9 de la Tengo mañana. entendido ahora que es a las 9 de la mañana. Sí, a las 9 de la Ok. mañana en un vuelo de Avianca procedente de Río de Janeiro. Ya debe estar aquí Paolo Guerrero a las 8 de la mañana, y ya desde el día de ayer se había gestado esto en las redes sociales. Distintos jugadores como Pedro Aquino, Yoshimar Yotun, el propio Luis Advíncula, Aldo Coso, en fin, el resto de compañeros de Paolo en la selección habían convocado a una marcha a las 8 de la mañana aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con el motivo de apoyar, expresar solidaridad al duro momento que vive Paolo y que ayer lo describía como el momento más oscuro en su carrera, ¿no? Y estamos viendo justamente algunas imágenes en vivo, Jean Martín, ¿no? De la Hay gente. mucha gente en el aeropuerto, se espera la llegada de más público, de hinchas de la selección. ¿Se han tomado algunas medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional, Jean Martín? Sí, Dani, mira, estamos aquí nosotros desde las 6 de la mañana, bueno, informando para la multiplataforma de RPP Noticias, y ya han ido llegando hinchas. De golpe de 7 de la mañana fueron apareciendo más hinchas, y tengo entendido, según lo conversado con un efectivo de la Policía Nacional del Perú, aquí en el aeropuerto Jorge Chávez, que van a ser entre 50 a 60 hombres de la Policía Nacional del Perú los que se van a encargar de la seguridad de Paolo Guerrero cuando salga de esta puerta aquí en la llegada de vuelos internacionales y se dirija a su vehículo junto a su madre, doña Peta. Repetimos, entre 50 y 60 efectivos de la Policía Nacional del Perú. Correcto. Correcto. Gracias, maestro. Estamos enlazados, entonces en cualquier momento regresamos contigo.
Listo, un abrazo. Un abrazo. Daniel. A ver, otro tema que es otro punto importante que se ha venido comentando en las últimas horas, ¿no? El rol de la Federación Peruana de Fútbol en todo este caso. El rol de la Federación Peruana de Fútbol en este caso. ¿Tú tienes una opinión? ¿Te venía escuchando? Sí, claro, lo que dijo ayer Pablo Guerrero, ¿no? Si es que finalmente, si es que él da la confirmación de que la contaminación, el té, se consumió durante el régimen del tema de la Federación Peruana de Fútbol, me quedo con la duda de si es que no es una injusticia que obviamente ante además los elementos que incluye el TAS en su resolución, ¿no? No hubo la intención de mejorar su rendimiento. Sí. Fue causada por la ingesta de un té contaminado con la sustancia prohibida, y si es como dice Paolo Guerrero, no habría algún tipo de responsabilidad. No, es decir, no hay- yo me siento confiado no hay yendo responsabilidad. por el reglamento. No hay responsabilidad por el reglamento. Ya, yo estoy hablando en la práctica. Yo no, voy está bien. confiado, Lo que pasa es yo que- voy confiado a un régimen de mi federación. ¿no? Lo que pasa en este caso, Cristian, es que no se determinan los tiempos en que se dio la contaminación. Y ese es un tema importantísimo en cuanto a la resolución. O sea, no se dan los tiempos. ¿En algunas se dan los tiempos? ¿En algunas resoluciones sí? A ver, ¿qué ocurre? En este caso es muy particular. Los periodos FIFA, normalmente, y en ese caso fundamental específico, me parece que se iniciaba un día lunes. ¿Cierto? Se iniciaba un día lunes. Porque Perú jugaba frente a... La Argentina, pues, ¿no? No, claro, pero es fecha doble, pues. Ya, Argentina y Colombia, ¿puede y ser? Colombia. Argentina y Ecuador. Colombia. Y Ecuador, no, Argentina. ¿Cuál? Argentina y Colombia. Argentina y Ah. Colombia. Argentina y Colombia. Claro, las dos últimas ¿Ok? fechas. Las dos últimas fechas. El partido con Argentina fue un día jueves. ¿Cierto? Ujú, y fue un martes. día jueves. El periodo FIFA se iniciaba día lunes. Paolo Guerrero, a partir del día lunes, todo lo que ocurra con Paolo Guerrero o con cualquier jugador de la selección, de todas las selecciones del mundo, a partir del día lunes, es responsabilidad de la federación, de las federaciones. Lo que ocurra previo a esa fecha no es responsabilidad Ok. legal de la federación. Pero tú Ojo, estás especulando entonces que la contaminación se habría dado fuera del régimen de la federación. yo imagino que sí. Ok, sigamos especulando entonces que se dio adentro. Si hubiese sido adentro, Sí y la hay- fecha hubiese sí definida. hay una No. ¿Ah? Tú dices que habría una responsabilidad moral. ¿Habría alguna responsabilidad en el fallo del TAS? No, es que Ninguna, porque el TAS, el reglamento de la FIFA, siempre deja solo al Siempre jugador. deja solo Esa al es una jugador. cabronada, pues. Esa es una cabronada de la FIFA. A ver, Esa es una cabronada de la FIFA. No, es que no es de la FIFA, Cristian. Claro que es de la FIFA. No es de la FIFA, eso es en todas las disciplinas deportivas del mundo. Bueno, entonces será para todas, porque finalmente, entonces es una cabronada para todas. No me tiembla la lengua de Pero decirlo que es una todos- cabronada para todos. pero Sobre todos- todo cuando hemos tenido que en el caso Pero Ícaro, todos- la Federación Rusa, el gobierno ruso, generó una institucionalidad para el dopaje de sus deportistas, y al final, ¿quiénes se jodieron? Los deportistas. Si no te dopabas, te metían una patada en el popó y te mandaban a Por hacer deporte a supuesto. otra parte. Entonces, ¿cómo no vamos a ser tan cabrones de sancionar a las instituciones que no toman las cartas en el asunto para que sus jugadores no se dopen? Claro, le tiramos toda la responsabilidad al No deportista compartida, en ese caso. no compartida, ni una ni otra. No, Pero o sea, solamente- el reglamento, lo que hace el reglamento en Es estos toda la momentos, tirársela al es jugador. toda tirársela al deportista. O sea, podemos o no estar de acuerdo. Yo te decía- pero es algo que lo conocemos absolutamente todos y fundamentalmente los deportistas. Hablaste de una por palabra... eso, por eso mi mensaje sería, si yo soy jugador, yo no confiaría Ahora, en el régimen de mi federación. Yo andaría con mi médico acá al costadito, No, pero papá. por supuesto. Pero muchos lo hacen, ¿eh? Pero muchos lo hacen. Debería. Claro. Mucho más, por Escúchame. supuesto. Ahí está el error en la alta competencia, donde vemos que los jugadores ganan millones y millones de Ahí dólares, está. por supuesto que lo hacen. Ahora, Sí, en yo este lo tendría. caso, Sí, claro, está clarísimo, En está este clarísimo. caso hay algo que, en cuanto a la resolución del TAS, a mí me queda en la nebulosa. Los tiempos en que se da la contaminación. sí, bueno. ¿Por qué? No está Porque determinada. Porque Pero repito. no se determina en ningún caso. Es Pero, imposible claro. determinar los tiempos. No, o sea, a ver. No, si médicamente a veces sí, claro. O sea, sí, si sí, tú sí. me dices. Si Entonces, yo te digo, No, pero yo eso me- hubiera salido desde Entonces el quiere primer decir que momento. Paolo Pero que- nunca pudo demostrar que esa Eso, contaminación se dio en el Swiss Hotel. Ni nosotros eso- sabemos, tampoco lo sabemos. Eso, Claro. eso, Ninguno de los dos. eso es lo que se desprende, lo que se puede especular, teniendo en cuenta también que la selección peruana de fútbol toda esta semana, ¿en dónde concentró? En el Swiss Hotel. Entonces, Claro, porque Paolo te decía... yo no me voy a ir a dormir en el sitio donde me voy a donde un jugador mío se contaminó, ¿no? Sería de locos. Sí, pero claro, si yo sé finalmente y tengo la duda, tampoco, si soy cabroncete, como ocurre mucho en este país, tampoco voy a irme del Swiss Hotel para que alguien pueda decir, ajá, la federación está reconociendo algo. Claro. Tampoco lo van a hacer, porque somos cagones aquí en el país. Bueno, no sé, o sea. Y obviamente la posición de la federación es
a otra cosa mariposa. Yo creo que es un mensaje, llama la atención ese hecho, ¿no? Y si la Federación Peruana de Fútbol, o sea, concentra, y la selección concentra en su hotel toda esta semana, o sea, es un mensaje. Es un mensaje. Es un mensaje. Y es un mensaje contra Paolo, me parece. No sé si contra Paolo. Bueno, de pero poca a ver, solidaridad y como decirle a Paolo, Paolo, tú estás hablando tonterías y yo no compro tu argumento. Tú no te has contaminado dentro del régimen de la federación, que es lo que dijo... Y menos en el Swiss Hotel, porque si no, lo primero que haría la federación es Separar cambiarnos de el concentración, hotel, ¿no? O sea, sería lo lógico. Podemos interpretar eso. Eso Sería me lo parece que lógico. podemos Ahora, interpretar. Lo que quería terminar es lo siguiente. O sea, a partir del día lunes, Paolo entraba en el régimen de disciplina de la Federación Peruana de Fútbol, bajo responsabilidad de la Federación Peruana de Fútbol. Teóricamente, hasta el domingo hasta las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos, Paolo estaba bajo el régimen de disciplina del Flamengo. Pero ¿qué había ocurrido? Que no sé si fue por una cuestión de lesión o por una cuestión de suspensión, José, no recuerdo, pero Paolo Guerrero hace una gestión con Flamengo y acelera su retorno al país. Y me parece que regresa o entre un día jueves o un día viernes. Entonces estuvo todo el fin de semana en régimen de libertad, sin la responsabilidad ni de Flamengo, que ya lo había liberado, sin la responsabilidad de la Federación Peruana de Fútbol, al cual todavía, a partir del día lunes, recién entraba en disciplina. ¿Fue injusto, Ibler? Esa es la palabra, ¿no? Y yo te escuchaba, y mucha de la opinión pública cree que efectivamente es una injusticia que se ha dado contra Paolo Guerrero, pero a ver, primero, el artículo 5 de la FIFA, porque todo está en el reglamento, te dice que, en otras palabras, no le interesa a la FIFA si tú eres culpable porque tú lo consumiste adrede o por negligencia. O por negligencia. No le interesa. Lo que le interesa a la FIFA es que tú lo tienes. Y si lo tienes, eres culpable. Claro. Después ya vienen otras cosas, otros Sí, atenuantes. pero con todos los atenuantes que incluso la resolución, la comunicado plantea, me imagino que hay antecedentes igualitos. Pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué parece tan drástica? ¿Por qué solamente la FIFA canciona la duda y no digamos, la certeza? La veracidad, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos el conocimiento que tienen en Europa. Y en Europa, para que un jugador pueda resistir los 90 minutos al ritmo que tienen, y tú estás viendo los toros que son en Europa, ¿no? Sí. El somatotipo, la fortaleza muscular que tienen los jugadores, es porque están al límite del reglamento. O sea, por ejemplo, Juventus, 7 veces campeón de Italia. Los Juventus le inyectaban queratina a los jugadores de su plantel. Porque lo que tratan de hacer los nutricionistas, es jugar al límite sin pasarte. Y la FIFA lo sabe. Entonces, Claro. por eso es que la FIFA sabe que si no duda, lo siento, sanción. Claro. Así está en estos momentos. Sí. Esta Lo posibilidad. dice el documental que yo Nosotros- siempre recomiendo. O sea, todos juegan al límite y hay algunos Exacto. que incluso ya lo pasaron, pero Entonces, saben cómo hacer para que no te agarren. Parece, y por eso están los diuréticos. Mira, yo consumo, después me tomo un diurético y o sea, la FIFA sabe todos los mecanismos y los antimecanismos que tienen los jugadores y las organizaciones, o sea, los clubes, para tratar de limpiar y estar al límite. En el ámbito deportivo, ¿hay una diferencia entre decir yo nunca me he drogado y decir yo nunca me he dopado? Porque claro, Pablo dice yo nunca me he drogado y yo Claro. le creo 100%. Claro, yo está no hablando- creo que... está hablando socialmente, ¿no? Socialmente Claro, yo pero- no creo que nunca se haya metido un tiro. Pero Claro. tú tomas una pastilla, no sé, un antibiótico y estás, bueno, no sé si la palabra sería Tú tomas exacta un o la tomas, antihistamínico Estás un poquito con dopado, estás un poquito pseudoefedrina. dopado, estás un poquito dopado. Tú tomas Claro un que sí, ¿no? antihistamínico con pseudoefedrina y Claro, y es y estás doping. Es doping. definitivamente. Correcto. Y es doping. Una breve pausa y regresamos, Paolo, señores. para añadir nada más, Paolo Dale. en la llegada que habla del chino para la concentración de la Argentina. el Esa Perú contra semana. Fue sábado que llegó Fue José sábado. Miguel Trabujo. Ok. Y se Pidieron puso a permiso disposición, ¿cuánto? A partir del A día partir lunes que del día empezaban lunes. los entrenamientos. 7:47, pausa y venimos. Caso Pablo Guerrero, estamos en comunicación con Johnny Baldovino, que es obviamente asesor legal de la agremiación de futbolistas, un hombre muy metido en cuanto a todo lo que es el derecho deportivo. Johnny, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido aquí a Capital. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, Johnny, cuéntanos un poquito. A ver, busquemos los argumentos legales, pero tratemos de aterrizar un poco los términos. Se habla mucho de injusticia, se habla mucho de que, el TAS se excedió. Comienzan también las teorías conspirativas. O sea, ¿qué cosa podemos decir con relación al fallo que se generó el día de ayer por parte del TAS?
A ver, mira, Dani, se puede hablar de injusticia, sí, se puede hablar de desproporcionalidad en la sanción también, pero lo de la teoría conspirativa yo sí lo dejaría totalmente de lado, ¿no? Sí. Ese es un tema que, por lo menos desde la perspectiva que yo lo veo, no tiene ni pies ni cabeza ni mayor sustento. La gente que de la denuncia deberá decir cuál es el sustento de su denuncia. Pero en el caso de Paulo, el tema pasa por lo siguiente. El TAS dice que ha sido a través de un té, que la ingesta del té ha sido involuntaria, que la sustancia encontrada en la orina de Paolo es poco significativa para poder sacar algún tipo de ventaja deportiva. Ajá. ¿No? Entonces, tú, cuando te va diciendo eso, tú dices, bueno, acá me van a absorber. Y por último, dice que el tema fue de manera, está comprobado que puede haber sido de manera involuntaria. Entonces, concluye que ha sido, digamos, poco diligente, ha tenido poco cuidado, por lo tanto lo sancionamos. Entonces, en verdad, si tú lees el razonamiento antes que la conclusión, no tiene una lógica. Claro, no tiene una correlación, dices tú. No tiene una correlación. Por eso que es desproporcionado. ¿Cómo sancionas a alguien? Tú le dices, Daniel Canashiro, bueno, lo tuyo ha sido sin querer, lo tuyo no quiere decir que saques ventaja deportiva, ¿no? Y la sustancia que hemos encontrado es poco significativa para considerarlo sacar ventaja deportiva, pero igual te castigo porque no te diste cuenta de lo que estabas tomando. Eso te puede decir, bueno, te llamo la atención, te digo, ten más cuidado para la próxima, o por último, te sanciono con 6 meses. Claro. Te mantengo la sanción, Pero, te mantengo la sanción que te impusieron. Te mantengo la sanción, pero de ahí irse hasta los 14 meses es un exceso, y encima esos 14 meses, por ahora, hasta que veamos el laudo, no le encontramos sustento jurídico. Ahora, dentro de esta incongruencia que tú encuentras, ¿no?, entre los alegatos y la parte resolutiva del fallo del TAS, ¿tendría que ver entonces con el quizás poco argumento que puede haber mostrado la defensa de Paolo Guerrero justamente para sustentar esta, entre comillas, buena impresión que se habían llevado los jueces del TAS? No, mira, ¿sabes por qué? Porque si te están diciendo que la sustancia es el té, entonces la teoría de la defensa de Paolo decía que era la ingesta de un té contaminado. Entonces le dan la razón. Te dicen que la cantidad encontrada en el té es poco significativa para sacar ventaja. Otro argumento de la defensa de Paolo, también le dan la razón. Que fue involuntario, que es lo más importante, ¿no? Porque fue por contaminación por terceros. También le dan la razón. Entonces, está dando la razón en 3 puntos a la defensa de Paolo Guerrero, pero ellos dicen que los reglamentos se tienen que aplicar y que hay que aplicar el reglamento de FIFA que dice entre uno o 2 años, pero ellos aplican 14 meses, ¿no? Entonces, en verdad, si tú lees con cuidado el comunicado del TAS, sí. Lo raro es eso, le dan la razón a la defensa de Paolo en varios puntos, pero no le dan, la decisión no es a favor del deportista, sino ampliarle el castigo. Ahora, este tema ha servido, sirve también, tiene su lado bueno, la FIF, por el Sindicato Mundial de Futbolistas, ante la decisión injusta que se ha considerado a Paolo Guerrero. Lo puedes ver en la página web de FIFPro. Sí, hemos leído acá el comunicado, sí. Se ha pedido, a insistencia de SAFAT, porque hace tiempo estamos con este tema, exigiéndole a la FIFPro ciertas acciones, que se comuniquen con la FIFA, porque este tema del control antidopaje se tiene que replantear. Es un sistema, la verdad, muy perverso, muy malvado con los deportistas en general, no con los futbolistas, con los deportistas. En general, como siempre hablamos, Dani, el deportista en el doping siempre es culpable, salvo que demuestre lo contrario. Exacto. Pues si estamos yendo contra un principio jurídico universal, que es la presunción de inocencia,
El doping no puede comenzar al revés. Por más agencia mundial antidopaje que sea, Johnny, y por más lucha contra el doping que haya. Johnny, pero el concepto es distinto por una razón lógica, que a diferencia de la justicia ordinaria, la culpabilidad se estima inicialmente... Está demostrada, la culpabilidad... Está demostrada porque tu organismo ha votado, que está demostrado que tienes una sustancia ahí, o sea que tiene toda la lógica ese concepto. Mira, lógica depende del punto de vista que lo veas, Cristian. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si te están diciendo en este caso en especial, nadie discute que la sustancia está en el organismo de Herrero, ¿ah? Sí. Ya, digamos, partimos de ahí. Pero el mismo TAS te está diciendo que la sustancia es poco significativa para sacar ventaja deportiva. Correcto. Además, esa sustancia en el fútbol no te permite sacar ventaja deportiva. De repente en otro deporte sí. En el fútbol no. Johnny, completamente de acuerdo, por eso yo también creía, como tú lo has dicho, te acabo de escuchar, decisión injusta, aquí le he marcado, pero claro, el tema, claro, no es, digamos, una, qué sé yo, algo para conformarse, pero me imagino que habrán habido, lo pongo entre comillas, decisiones injustas, otras más en casos similares, en las cuales el TAS ha dicho, oye, ¿sabes qué? Sí, lo que utilizaste no te lo has metido adrede para mejorar tu performance. Lo que te metiste no te lo metiste tú, sino te dieron una sustancia contaminada, pero igual te tengo que meter esa sanción. ¿Hay antecedentes en otros casos? Mira, son muy pocos los casos en los que aumentan la sanción. La mayoría de casos que se han visto en el TAS son de rebaja de sanción por la misma lógica que estás utilizando. O sea, con Sharapova, por ejemplo, que le rebajaron de 24 a 15 bajo ese concepto. Pero acá lo que no se analiza, Cristian, es que, y no lo analiza la Agencia Mundial Antidopaje, y esa es una de las críticas que hace FIFPRO al sistema, es que esa sustancia, de ninguna manera, esta droga social, de ninguna manera mejora el rendimiento de un futbolista. De repente en otro deporte sí. Claro. En un futbolista puede ser incluso daño, puede afectar su salud. Claro. Entonces no entraría el concepto de dopaje como lo entendemos, ¿no? Que es sustancias para mejorar tu performance. Exactamente, ¿no? Y incluso yo escuchaba ahora al presidente de la Comisión Nacional de Dopaje decir que eso lo hacen porque hay sustancias, por ejemplo, la dexametasona, que es un antiinflamatorio. Claro, pero un deportista, si tiene un músculo inflamado y se mete dexametasona, ya no está compitiendo de manera normal, porque se desinflama el músculo. Entonces, no se puede tratar a todos, no se puede mirar a todos con la misma vara. Correcto. Habría que hacer algún ajuste ahí, ¿no? Correcto. Johnny, muchísimas gracias, maestro. Un abrazo. Gracias, Cristian. Buenos días, Daniel. Chao, maestro. Bueno, ahí está un poquito... Es que nuestra percepción es injusta, de nuestra percepción. Sí, pero, claro, es lo que hay. Pero... O sea, a lo que yo me voy es que, o sea, puede ser injusto, ¿no? Pero bajo estas reglas nos estamos Pero rigiendo. escucha, por ejemplo, la marihuana, el THC es una sustancia prohibida, según la UAD. Claro, Sí. todo. También. Claro, La todo. marihuana no te da ninguna ventaja nada, deportiva. ninguna. Entonces, tampoco es que me estoy poniendo en plan, efectivamente tiene que ser una sustancia que te haga un superhombre. el deporte No, tiene la que cuidar. marihuana te vuelve un tarado, no mejora tu performance y también está prohibida. Probablemente, También está pero lo que intenta justamente la FIFA y todos los organismos deportivos es justamente la limpieza. Sí. Claro. ¿No? Que no exista Total, nada. absoluta, Porque, totalmente insisto, limpio. o sea, no necesariamente tú te tienes que drogar para sacar ventaja. Hoy, con la química que existe... Puede pues, ser que esa sustancia que te encuentran es la que querías borrar, lo otro que sí te ayuda. Exactamente. Ok, sí entiendo ese concepto de la... Por eso del- que los diuréticos son, Claro. son doping, pues. Claro. Claro, Ahora, porque no es porque en son sí lo- la droga que mejora Claro, tu ahora, performance, es pero la es la que limpia limpia. la otra. Claro. Gladys Tejeda, que la suspendieron por diurético. Por diurético. O sea, no la suspendieron porque encontraron algún metabolito Claro. o algo prohibido. La suspendieron por diurético porque el diurético supuestamente limpia. Entonces, Claro. inmediatamente la agencia dije, no, pero si ¿por qué tomó para limpiar? ¿Limpiar qué? No, castigada. Duda. Claro. Pero ¿qué hizo ella? Hizo ella todo el proceso porque ella tenía un mal entrenador anterior. que no era, ojo, que no era de la federación. Por eso es que, pero demostró todo el planteamiento médico que le habían hecho y finalmente
se le redujo la sanción a Gladys Tejeda, ¿no? Claro. Oye, el tiempo me gana, pero les quiero robar, me tengo que robar 2 minutitos porque ahorita viene el congresista, pero ¿qué viene ahora para Paolo? ¿Cuál es la recomendación, digamos, ¿no? De profesionales del periodismo, pero también, digamos, ¿no? De hinchas y de todo lo bueno que también ha hecho Paolo Guerrero? Porque claro, suena como que me han cortado las piernas, pero a ver, en lo que hablábamos con José en la mañana, en enero puede estar jugando, yo creo que puede tener 3 o 4 años todavía de alta competitividad. Que se motive para hacer una mejor eliminatoria que esta. Para la próxima. Pero en enero tiene 35. Ahora, Está bien, físicamente... Claudio Pizarro exacto. tiene 39 y estamos discutiendo si entra o no entra a la selección. Bueno. O sea, Bueno, para pero para el próximo Mundial va a tener 39 y seguramente nuestra posición va a ser la misma que con Claudio No sé, Pizarro. por eso te digo, o sea, pero si se plantea como un desafío A ver, personal. yo no lo planteaba tanto en la selección, pero él como, digamos, profesionalmente, como profesional de club... Va a querer una él- revancha que sea Copa América. Sí, bueno. Seguramente. Pero acá, enhorabuena. porque acá fundamentalmente estamos hablando de Paolo Selección, ¿no? Que es un poco lo que le resta en su carrera deportiva de tener como un logro inmediato. O sea, ya ha sido campeón de clubes como el Corinthians, acuérdate, o sea, fue el autor del gol frente al cuadro del Chelsea ahí en Japón, en el Mundial de Clubes, ha salido varias veces campeón. O sea que el desafío de Paolo en su carrera profesional es la selección. Y en este caso, lamentablemente, ya está suspendido. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, nos puede parecer injusto o no. La cuestión es, tenemos el desafío Copa América el próximo año 2016 y el inicio del proceso eliminatorio. Ok. Si Pablo se cuida, y Pablo se mentaliza, Pero llega el para próximo mundial. eso de la selección Ayer es un fundamental mensaje. su vida de club. A ver, ayer había 2 mensajes, tanto Paolo como los abogados, y han sido los 2 inciertos. No hay nada claro todavía. Aparentemente Paolo decía de que iba a ver con sus abogados todavía para poder, ¿no? Recusar, para poder hacer algo más. Aparentemente legalmente no lo es. Pero no sabemos si tiene todavía, si va a tener efectivamente el ánimo de aquí a enero, cuando tenga 35 años. Pero debería tenerlo y ahí deberíamos hacer algo por lograr que lo tenga, ¿no? O sea, no me parece justo que lo abandonemos ahora y digamos, bueno, otra cosa mariposa, claro vamos que no. todos a la Pero selección. para el próximo mundial, yo estoy viendo las cosas, digo, no, Paolo, para el próximo José. mundial. Sí, yo creo que hoy Paolo tiene que hacer un paréntesis a la selección, pensar en su carrera profesional. Eso. En enero de 2018. Que además es lo que le va a dar la Claro, fortaleza mental para lo otro. En enero de 2018, oferta seguramente va a tener si él quiere continuar con su carrera, que es lo más probable conociendo a Paolo Guerrero. No retirarse así de esta manera. Ofertas las tiene. No se va a retirar. Claro, no se va a retirar. Hoy tiene ofertas de Racing en Argentina, tiene Claro. ofertas del Palmeiras en Brasil, y yo creo que Paolo va a continuar con su carrera en enero, pensando primero en el club que lo va a albergar seguramente. Claro, y a partir en de ese ahí año. el tema de la viene selección. con la No, selección. yo te repito, mira, la revancha personal de Paolo es la selección. Sí, pero como lo que voy es consecuencia que- de como buen trabajo No del se club. preocupe que Paolo en algún club va a jugar. Tranquilos. Ok. 8 de la mañana con 3 Un dato, minutos. un dato que quedó ahí pendiente para ponerlo en orden. El lunes 25 de septiembre empezaron los trabajos, del año pasado empezaron los trabajos de la selección en Videna para el partido contra Argentina. Paolo llega el sábado 30 de septiembre Ya. y inmediatamente se pone a órdenes de la selección en Videna. O sea, O llega sea, al aeropuerto y el mismo sábado Entró al régimen. entró a los entrenamientos. Como sí. seguir la palabra de Pablo. 8 de la mañana con 3 minutos. Muchas gracias, Daniel. Ok. Elegantísimo. Pausa y venimos.